Y hay Sí. que retener el poema, retenerlo, prácticamente retener el aire en las manos y tenerlo ahí hasta que haya tiempo de poder escribir. Crear es un acto de fe. Escribir, leer, editar, reunir libros es una manera obstinada de creer en la humanidad, incluso cuando se desmorona. Lo dijo Clarice Lispector: escribo como quien reza, escribo como quien espanta el miedo, porque hay quienes escriben para sobrevivir, hay quienes leen para no rendirse y hay quienes, contra todo, abren espacios donde el pensamiento respira. Hoy nos acompaña uno de ellos. Armando Maldonado camina entre estantes como quien recorre un poema. Lo ha hecho desde siempre, en los libros que ha editado, en las aulas donde enseñó a leer y ahora al frente de una biblioteca pública que vuelve a latir. Poeta, editor, gestor y amigo. Alguien que cree en los libros no como objetos, sino como casas con grandes ventanas. Si digo la palabra país posible, ¿qué se te viene a la mente? Se me viene una época maravillosa de nuestras vidas, una época de mucho aprendizaje, de complicidad, una época de mucha luz para el país, un momento en que teníamos mucha esperanza en nosotros y en lo que este país pudo haber sido. ¿Alguna vez te imaginaste que uno de nosotros, de ese colectivo de País Posible, iba a terminar siendo el director de la Biblioteca Juan Ramón Molina? Vivíamos al límite, teníamos caballos desbocados en el pecho, soñábamos en colectivo y realmente dentro de nuestros sueños estaba hacer poesía y seguir haciendo los proyectos que teníamos. Creo que no quedó tiempo, no quedó espacio como para tener esas aspiraciones de este tipo de espacios. Siempre soñábamos con los espacios que fueran colectivos, que fueran abiertos, que fueran vivos, pero nunca creo que pensamos nosotros en llegar a esos espacios como regentes. Me decís que nunca te visualizaste a vos ni a ninguno de nosotros ocupando un puesto, un cargo, sin embargo lo has asumido. ¿Cómo fue este proceso? Contame cómo recibiste esta noticia de asumir la dirección de la biblioteca Juan Ramón Molina, tomando en cuenta las condiciones en las que estaba, porque estaba un tantito desolada. Recibí una llamada de la ministra de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras por medio de la directora del libro y del documento, preguntándome que si quería postularme para este puesto. Cosa que pues tomé muy sinceramente, te lo digo, a la ligera. No me miraba yo en este tipo de espacios. Yo soy docente y me gusta dar clases. Yo estaba dando clase y feliz con mis estudiantes, tanto a nivel básico como a nivel superior. Y pues dije que sí, mandé la documentación, tenía la documentación en regla. Fui a la entrevista y en la entrevista pues se pusieron ciertas condiciones hacia lo que tenía que hacer. En 3 días ya estaba la resolución de que yo era el director de la biblioteca. Todavía pues yo no lo sabía y me di cuenta en el Festival de los Confines cuando en los vocativos me anuncian como director de la biblioteca en el discurso inaugural. Yo presencié eso. Fue un proceso complicado enfrentarme ante la biblioteca el primer día porque sí, noté las grandes carencias que dejó los procesos anteriores de gobierno. Nosotros venimos de un colectivo donde trabajábamos en función de la esperanza de construir lo que era nuestro colectivo, un país poesible, pero cayeron tiempos oscuros en nuestra patria. El golpe de Estado desmanteló toda la red cultural del país y la Biblioteca Nacional pues no se quedó atrás. Fue una biblioteca pues objeto de abandono, de saqueo, de desidia. Entonces me tocó enfrentarme contra mucho de eso. He tratado de mantener a flote y de sacar un poco de este naufragio en el que estaba la Biblioteca Nacional. Te diría que
Has hecho un gran trabajo. Tu labor ha sido no solamente rescatar una biblioteca, sino volverla un mundo completamente vivo para las y los visitantes. Y me gustaría que habláramos alrededor de eso, porque también dijiste, tengo de profesión ser docente y eso te permite tener esta cercanía con niños, con niñas, pero también sos un gestor cultural, sos un poeta, sos editor. Entonces, ¿cómo ha conjugado todo esto, toda esta experiencia en el espacio de la biblioteca? Manejar una biblioteca pues, no se aleja mucho del trabajo de ser editor. Naturalmente, pues son los libros los que están de fondo. Un editor es una persona que construye una casa para que el lector la habite. Eso es un libro al final de cuentas. Un editor hace que ese plano que entrega el autor en su manuscrito, darle forma, materializarlo. Y una biblioteca es eso, es la casa de un montón de casas. Entonces, he visto la biblioteca como eso, como ese montón de ventanas a las que hay que acercar a la gente para que puedan ver el mundo de otra forma. La docencia me ha dado herramientas maravillosas para poder trabajar con estudiantes de diferentes niveles y poder llevarlos a la biblioteca y que puedan ver el gran patrimonio que alberga la Biblioteca Nacional y crear actividades alrededor de toda esta bibliografía que nosotros tenemos. Yo me imagino que, como lo has dicho, ha sido un gran reto, pero también has tenido estas garantías de toda esta riqueza, toda esta experiencia de vida que te ha llevado hasta ese lugar. Las bibliotecas públicas están llenas de anécdotas, Armando. A mí me gustaría que habláramos una de esas. El recibimiento que me da la biblioteca es una biblioteca llena de goteras. Yo recuerdo que le dije a una de las colaboradoras del equipo, le dije yo, pues, me dan ganas de irme. Pero después, pues vi que era un reto que yo mismo había asumido de levantar toda esta biblioteca. Y han habido múltiples cosas que me han llenado de satisfacción. Ver niños en la biblioteca, ver niños correr en la biblioteca. Y para mí los lugares con niños son lugares vivos, son lugares llenos de alegría. Y ver los niños correr sin ninguna restricción de no, aquí no puedes correr porque es una biblioteca. No, corran, ahí está el patio, corran en el patio. Ver que nuestra Biblioteca Nacional tiene ya su propia colección de libros. Estamos haciendo libros desde la Biblioteca Nacional para la Editorial Nacional para revivir la memoria histórica y literaria del país. Empezamos ya con la obra de Juan Ramón Molina. Hemos tenido una agenda nutrida. Una de las cosas a las que yo siempre tuve como ese sueño era ver a la Orquesta Sinfónica tocando en la Biblioteca Nacional. Siempre fue un sueño que tuve de escuchar a la orquesta en la biblioteca. En eso, pues, en el gobierno de Ricardo Maduro se disuelve la Orquesta Sinfónica y queda, pues, la Orquesta Filarmónica trabajando ahí, pero la Orquesta del Estado, pues, desaparece como tal hasta este gobierno que se reactivan la Orquesta Sinfónica del Autor y varias orquestas alrededor y, pues, las cosas que me metí de lleno a querer llevar la orquesta a la biblioteca y la tuvimos 2 veces. Sí, es que se transformó la biblioteca, se volvió un espacio vivo, como decís, con voces de niños y niñas corriendo por ahí, con una sinfónica y con un montón de actividades alternativas y de Sí, colectivos y también que están participando. tenemos colectivos de todas las edades y de todo tipo en la biblioteca. Pues tenemos el colectivo Contraportada, por un lado, que son escritores jóvenes. Tenemos a la Sociedad Literaria de Honduras, que ahí se reúne. Colectivos de mujeres, colectivos LGTBIQ+. Son múltiples visiones de los hondureños y hondureñas que están llegando a la Biblioteca Nacional y la están volviendo su casa. Y eso es lo que a mí me llena de gran satisfacción y de alegría para que en el futuro todos los espacios culturales sean eso, sean la casa de las y los hondureños. Has hablado de esta experiencia como director de la biblioteca, también sos poeta. Yo quisiera que habláramos alrededor de ser un funcionario y ser un poeta. ¿Cómo se llevan esas dos voces? ¿Cómo dialogan o cómo no se silencia una a la otra? Si supieras cómo es mi cabeza y mi corazón, es un pleito constante, porque mi proceso creativo es lento, es ocioso, es lúdico incluso, pero cuando este individuo que quiere llevar el proceso creativo se encuentra con el funcionario público que tiene que cumplir tiempos, normas, horarios. Entonces hay un pleito ahí constante y a veces doloroso porque a veces viene el ímpetu de escribir en medio de procesos administrativos ¿Y cómo y hay sorteas eso? que retener el poema, retenerlo, prácticamente retener el aire en las manos y tenerlo ahí hasta que
haya tiempo de poder escribir. A ver, eso es interesante porque tiene que ver con tu propio proceso creativo. Entonces, cómo se retiene Tengo la que, poesía? tengo que retenerlo a fuerza. O sea, Una fuerza de voluntad. es una herramienta que no sabía que tenía, pero tengo Un que mantener superpoder. un superpoder mutante. De retener esa palabra y llevarla por lo menos a un papelito o algo y tenerla en espera. Y eso, si es doloroso, pues tener un poema en espera. Cuando en la cabeza el poema se está maquinando, está bataleando dentro de uno, queriendo salir. Qué interesante. También dentro de estos procesos creativos tuyos como poeta, como editor, como gestor cultural, también tu poesía está cargada de mucha rebeldía, de la búsqueda de la memoria. Nada se disocia en todo lo que estás haciendo. ¿Cómo es lidiar con la institucionalidad cuando se es un rebelde? Es difícil porque nosotros venimos de procesos contraculturales, de procesos de resistencia y de resistencia a la autoridad, porque éramos jóvenes, vivíamos en esa rebeldía y quedó esa rebeldía plasmada en nuestro oficio. Pero cuando uno llega a estos puestos, como funcionario, uno entiende de que su deber es servir y obviamente una de las funciones con las que nace todo este imaginario que tuvimos como colectivo era también crear espacios desde la colectividad para la gente. Si bien es cierto, hay un yo dentro mío que quiere hacer lo que quiere, pero hay otro que dice, pero es que en algún momento de la vida te planteaste que esto era lo que había que hacer, servir al pueblo. Y como director de la biblioteca, no es que sea algo superior o que esté haciendo algo que está fuera de las manos de otro hondureño, sino simplemente estoy haciendo lo que es el trabajo de un director de la biblioteca. Ser un servidor público, ser un servidor para el pueblo hondureño. Entonces, esa rebeldía y la satisfacción de ver que las y los hondureños están llegando a la Biblioteca Nacional, eso calma cualquier cosa. Aquí es donde tenemos la mayor cantidad de volúmenes. Las cumbres borrascosas. ¿Cuál va a ser el título, Armando, en el que va a dejar? La famosa nota. Ajá, en el 2022 fue la última vez que se pidió este libro. No sé. Creo que en el hombre que fue jueves. Ese es uno de mis libros preferidos en el mundo. Ese está en mi top 5. Sí, también para mí. Está en mi top 5. Sí. Siempre lo he recomendado, siempre. No sé por qué. El primer club de lectura que hicimos, recomendé El hombre que fue jueves y se hizo con ese. Y a la gente le fascina ese libro. Es que la persecución que hay en carretas, esa cosa es espectacular. Sí. Y la descripción del barrio, cuando empieza a describir las paredes de ladrillo, es una cosa maravillosa. Chesterton. Y que es bien difícil encontrar a Chesterton aquí. Yo recuerdo que lo compré en la librería católica. Juan Domingo Torres, que era mi profesor de filosofía, me dijo que me iba a hacer un regalo y me llevó ahí y me regaló La Divina Comedia, cuando todavía vendían libros de literatura universal. Ajá, y yo vi el hombre que fue jueves y el título me impactó. Y entonces lo compré porque no tenía dinero. Ahorré para comprarlo y me regresé a comprarlo. Lo regalé y lo volví a comprar. La traducción de Alfonso Reyes. Creo que sí. Que esa es la mejor traducción. Y ahí yo llegué a Chesterton por Borges, porque Borges lo cita mucho a Chesterton. Sí. En el manual de Zoología Fantástica hay un animal que dice el animal que soñó Chesterton. La biblioteca reúne colecciones fundamentales para entender nuestra identidad. ¿Podrías decirnos qué libros te recomendarías vos dentro de la biblioteca para nuestras audiencias, para conocer un poco más nuestra historia, para profundizar más allá? Bueno, la Biblioteca Nacional consta con varias salas. Todo nuestro acervo está dividido en salas. Está la colección hondureña, donde van a encontrar todos los libros escritos por hondureños o escritos sobre Honduras. Ahí van a encontrar libros hermosos como El árbol de los pañuelos de Julio Escoto, Un mundo para todos de Roberto Sosa, la bibliografía de Ramón Amaya Amador, Clementina Suárez,
Tenemos también nuestra colección extranjera, que es la colección más grande de la biblioteca, donde van a encontrar todos los textos que se han escrito fuera de Honduras. Ahí van a encontrar los grandes escritores de la historia universal, van a encontrar desde los cantos griegos, desde los cantos homéricos, van a pasar por la Edad Media encontrando a Boccaccio con el de Camerón, encontrar a poetas como Neruda, como Amado Nervo, y así van a ir encontrando un montón de bibliografía que todas las semanas se cambian las recomendaciones. Que si siguen el canal de TikTok de la biblioteca van a encontrar las recomendaciones de la semana. Tenemos nuestra colección infantil, que aparte de que tener una vasta colección de libros para niñas y para niños, tiene talleres interesantes todos los viernes. Ahorita iniciamos con un taller de cine para niños. Qué bonito. Tenemos taller de arte, tenemos el club de lectura para niños, tenemos también el club de lectura para adultos, vamos a abrir el club de lectura para ciegos y vamos a abrir un club de lectura para investigación histórica que se va a abrir con nuestro fondo antiguo, que nuestro fondo antiguo es la sala patrimonial de la biblioteca. Son todos los libros anteriores a 1960, donde tenemos el libro más viejo, que es de 1742, que es un libro de edictos papales, está en latín. Y como un dato random de nuestra fondo antiguo, encontramos la primera edición de Prisión Verde, hecha en México. Pero la particularidad de este libro es que es una copia que pertenecía a Clementina Suárez y está firmada por Amaya Amador para Clementina. Qué lindo. Yo me imagino que hay muchas de estas. Hay un montón de cosas así. Hay libros firmados por Lucila Gamero, por Argentina Díaz Lozano. Hay diarios encontramos de 1903 que están en nuestra colección. ¿Y hay algún libro? Porque tenemos nuestros consentidos, Armando. ¿Hay algún libro que está dentro de la biblioteca que te haya marcado a vos, que te haya dado una visión tuya en este país? Hay dos en particular. Uno, porque fue realmente como yo llegué a la poesía, gracias a mi papá. Papá me dio ese libro cuando todavía estaba muy niño. El Tierras, Mares y Cielos de Juan Ramón Molina, que me marcó increíblemente mi vida y mi historia, porque en ese momento pues yo no entendía, no tenía claro qué era lo que decía ese libro, pero yo no sé qué es esto, pero siento algo raro leyendo este libro y yo quiero hacer esto. Y el otro es un libro al que siempre vuelvo, que es Un Mundo para Todos dividido de Roberto Sosa. Son libros que en lo particular son vitales para mí dentro de... ¿Y qué le recomendarías a todo el mundo? A todo el No mundo. a escritores, no a los jóvenes, sino a toda la población. Y todas estas actividades que comentaste, ferias, conciertos, talleres para niños, niñas, club de lectura, ¿cómo accede la gente? ¿Cómo se socializan Esto todas se está estas actividades? socializando en las redes sociales de la Secretaría de las Culturas y en nuestro TikTok, y también por los medios, algunos medios que son aliados estratégicos de la biblioteca, que nos están ayudando a difundir esto. Y todas las actividades, cabe recalcar, que son de acceso libre y gratuitas. Eso es importante, que la gente sepa que hay actividades. Normalmente nos estamos quejando de que no hay nada que hacer en una ciudad como esta, pero En la biblioteca siempre hay que hacer. obviamente siempre tenemos un libro para entrar, una casa llena de ventanas a la cual acudir y poder ver otros paisajes. Por ejemplo, también tenemos cine, que lo organizan la sala de audiovisual y libro vivo, que también en esta sala tenemos nuestra colección de audiolibros, que están colgados en el canal de Spotify de la Secretaría de las Culturas. Entonces ya hay 10 audiolibros, esperamos que este año salgan otra parte de la colección para ir nutriendo el libro desde otro formato. Ya hablamos de tu lado como poeta, de tu lado como director, funcionario. Nos comentaste que has sido docente todos estos años. ¿Cuál es la mayor experiencia que te ha dado la docencia? ¿Y qué de esas herramientas todavía tenés aquí? Yo fui docente, bueno, sigo siendo docente, lo voy a seguir siendo hasta el día que me muera. 20 años en un centro de educación básica, casi toda la carrera profesional pues atendí de primero a sexto grado, diferentes años. Y aprendí el valor transformador y civilizador que tiene la literatura, que el libro como objeto nos ha salvado alrededor de la historia y nos ha guiado como civilización. Porque todos los inventos, y esto se lo decía desde los chiquitos de primer grado, el invento más grande que ha tenido el ser humano es el libro, porque inventamos el fuego y después inventamos la guerra. Pero el libro nos llevó a habitar lugares, a construir casas que solo podíamos habitar a través de la memoria y de la imaginación. Entonces eso trato de tenerlo presente todos los días en la biblioteca. Muy lindo eso que decís. ¿Y el editor?
Ahí está, bien. Bien. ¿Cómo se maneja la editora? Es otra faceta de tu vida que además ya tienes bastantes años desarrollándola, tenés tu propio sello editorial que es Malpaso Ediciones y que ya tenés una buena cantidad de títulos Sí. publicados. Pues realmente tampoco, como te decía al inicio, pues no se aleja mucho el trabajo del editor del bibliotecario. Y dentro de la biblioteca, pues estoy editando también, porque estoy colaborando con la Editorial Nacional Eva Tais en la colección propia de la biblioteca. Y también en el Consejo Editorial Nacional, del cual soy secretario. Entonces, siempre el proceso de editor, pues no va desligado de mis funciones. Siempre estoy trabajando con libros, estoy trabajando libros con Malpaso también siempre, estoy trabajando libros para el Festival de los Confines. Entonces, el libro siempre está en mi vida, siempre hay libros en mi escritorio que leer, que revisar. Entonces, es un oficio constante. Es más constante incluso que el de escribir a veces. Me imagino que sí, además que hay que ser muy acucioso, hay que tener una disciplina profunda Sí. para poder editar libros. Y en ese sentido, ¿qué debe tener un libro para que vos te detengas? ¿Qué debe tener un manuscrito para que te detengas y digas, este texto debe estar dentro de mi colección, en mi sello editorial? Es la capacidad de poder asombrar, porque desgraciadamente, o de asombrar a los lectores, porque yo sí me asombro fácilmente, todo eso lo aprendí de los niños, se me quedó de los niños eso, la capacidad de poder sorprenderme día a día del mundo. Pero el lector promedio ha perdido la capacidad de asombro. Entonces siempre estoy buscando escritores que rompan ese paradigma y encontrar en ellos el asombro, pero no el asombro, no la pirotecnia, sino que el asombro desde la palabra, desde el discurso, que dialécticamente el libro ofrezca algo que pueda prevalecer en el tiempo. Libros que envejezcan bien. La poesía siempre ha estado ligada hacia la memoria, pero también es como una negociación constante con el presente. Para vos, ¿qué ha significado este trabajo del quehacer poético? ¿Es un encuentro con vos mismo? ¿Es una negación? ¿Cómo lo ves? Creo que es una construcción de mí mismo. Es construirme día a día, porque cuando veo los poemas de Así tu cuerpo, un libro que salió hace mucho tiempo, que es mi primer libro, yo encuentro otro Armando que a través de la poesía se ha construido en otro, en el que soy ahora, del último libro que va a salir. ¿Y hay una negación de esos Armandos en cada texto? Sí, obviamente, porque obviamente uno va creciendo y se va dando cuenta que el yo anterior muchas veces no tenía razón. No tenía razón y entonces el oficio poético sirve también para eso, para reflexionar desde uno mismo, su propia palabra. Y en esa reflexión, ¿qué lugar ocupa Armando Maldonado en la poesía hondureña contemporánea? Pues ese será el trabajo de los críticos ¿Verdad? y de los Pero académicos, es que quiero ponerte en porque, apuros para que porque digas, no, yo no me pongo en esos apuros, en esas tribulaciones, porque a mí lo que me gusta es escribir, de ahí lo demás es ganancia. ¿te gustaría compartir un texto tuyo o un poema que te sea fundamental? Traje aquí un libro mío, quiero leer un poema que en lo particular me gusta mucho, es de mis favoritos míos. Quizás no porque sea el mejor, sino porque creo que habla de mí mismo. La paradoja de Teseo. Mi corazón es un barco que ha cambiado de era en era y no reconozco su proa dañada en la tormenta de las ofensas. Mi corazón ha incubado poemas como blasfemias de vientre en vientre, como un lirio que bebe del primer rayo de la mañana. El poema nunca será el mismo aún bajo los mismos ojos. El hombre es hombre porque las cuevas se viciaron de palabras, pero en el fondo de sus tablones sigue siendo el gusano en la putrefacción del cuaternario. Las balsas son tristes como los hombres. Los hombres son impredecibles como las balsas. Sus tablones cambian de lugar, pero la ruta siempre será donde el sol adormece su calor. Hermoso. Armando, que ha sido muy interesante esta conversación, ha sido realmente un libro abierto. Gracias por venir a este espacio. Quiero que cerremos con algo. Si en este momento tuvieras que escribir o decidieras escribir una nota para el futuro y dejarla en medio de un libro dentro de la biblioteca para que quizás un lector, una lectora futuro lo encuentre en este libro, ¿qué le dirías? Yo creo que lo que dejaría sería, hasta aquí llegué yo, ahora te toca a vos. Muy bien. Gracias, Armando. De verdad que ha sido
Todo un placer A vos, conocer gracias, todo tu Mayra, y a proceso. todo el equipo. Un gusto. Hay quienes sostienen bibliotecas en ruinas, organizan recitales en ciudades desmemoriadas, enseñan a leer a niñas y niños sin libros en casa y saben, como lo sabía Marguerite Duras, que escribir es también no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. Este episodio ha sido una invitación a mirar más allá del archivo, del estante, del cargo institucional, a mirar la palabra como un oficio, como una forma de estar en el mundo.